Esta es la sesión final de la serie Enséñanos a orar, una serie acerca del Padre Nuestro como la oración modelo del Señor Jesús. Y en esta sesión 10 vamos a hablar de la doxología, que es esa frase final en el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Concluyendo esta serie acerca del Padre Nuestro, vamos a hablar acerca de esta doxología, esta declaración final, que tradicionalmente ha sido catalogada como una doxología. Y una doxología es un himno o una fórmula de alabanza a Dios, o una fórmula de palabras que ofrece alabanza a Dios, sobre todo por su obra de creación y redención. Las Escrituras registran varias de estas fórmulas de alabanza que se utilizaban en el culto público y privado. Y vamos a ver varias de estas fórmulas de alabanza. Sin embargo, al indagar un poco, descubrimos que esta frase es mucho más que solo una expresión general de alabanza a Dios. Realmente se trata de una afirmación del pacto de Dios con su siervo David, la cual proclama la restauración de su reino eterno en el día del Señor. En otras palabras, no se está simplemente alabando a Dios en general, sino que se está haciendo algo más específico todavía. Y es que se está afirmando la promesa y el pacto que Dios le hizo al rey David, siglos antes, en relación al reino, al hijo de David, la simiente de David que vendría, y todo lo que eso implicaba. Y esto lo vemos claramente al considerar el pasaje principal de las Escrituras, de donde se sacó la frase, que es Primera de Crónicas 29, verso 11. Que dice: Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Podemos ver el lenguaje casi idéntico entre este verso y la frase doxológica en Mateo 6:13, pero de esto vamos a hablar con más detalle en un momento. Vamos a hablar un poco acerca de la historia textual de este pasaje. Esta frase doxológica solo aparece en manuscritos más recientes de Mateo, y por eso se piensa que no formó parte de la versión original de la oración, tal como fuese enseñada por el Señor Jesús. Y de hecho es por eso que en la versión de Lucas, en Lucas 11, la doxología no está incluida, porque se cree inclusive que la versión de Lucas es aún más temprana o más original que Mateo. Pero yo voy a explicar a qué se debe esto. Vamos a escuchar estas citas. La primera de este autor, de apellido Luz, dice: la doxología de 3 partes, que es común en nuestros servicios de adoración, no aparece en los mejores manuscritos o en los manuscritos más antiguos de Mateo. Y un manuscrito, ¿verdad? Para explicar un poco, se trata de los documentos donde fueron escritos, donde estaban el contenido del Nuevo Testamento en griego, en el idioma griego, que fue el idioma original. Y a eso se refieren los manuscritos. Y los manuscritos, habían generaciones de manuscritos. Estaban los más antiguos, que eran, claro está, los más cercanos al tiempo histórico cuando se escribe el Evangelio en este caso. Y estaban manuscritos más tardíos, es decir, manuscritos que vinieron después. Porque los manuscritos, según se iban deteriorando con el tiempo, escribas profesionales hacían una copia a mano del manuscrito más original. Y sucede que los manuscritos más anteriores, los más cercanos al primer siglo, al tiempo de Jesús, no incluían la doxología. Y es a eso a lo que se refiere el autor aquí. En su forma más básica, la doxología está basada en Primera de Crónicas 29:11. El autor también afirma lo mismo. Y está documentada en el Nuevo Testamento en muchas variaciones. Sin embargo, 2 de Timoteo 4:18 y la doxología de 2 partes de la Didach o la Didache, capítulo 8, verso 2, algo que es habitual de hecho en la Didach, muestran que en la iglesia griega el Padre Nuestro era orado con una doxología desde el principio mismo. Las oraciones judías son también inconcebibles sin una doxología conclusiva. Voy a explicar un poco a qué se refiere el autor con algunas de estas declaraciones. Primero, él afirma que la frase doxológica, la doxología en Mateo 6, en el Padre Nuestro, está basada en Primera de Crónicas 29:11.
Y luego también nos dice que frases muy similares a las que aparecen en Mateo 6:13 luego aparecen en otros pasajes del Nuevo Testamento, como vamos a ver en un momento. Pero más específicamente, pasajes como 2 de Timoteo 4:18, que lo pueden ver ustedes por su cuenta, junto con la doxología que aparece en la Didach, capítulo 8, verso 2. Y la Didach, para explicar un poco lo que era la Didach fue como algo similar a lo que fueron las cartas de los apóstoles, como Gálatas o Efesios. La Didach fue un escrito del primer siglo. El primer siglo se refiere básicamente muy cercano al tiempo de los apóstoles. E inclusive el título más completo de este documento era La enseñanza del Señor Jesús a los gentiles por medio de sus 12 apóstoles. Ese era el título completo de este documento. Y de hecho la frase Didach, la Didach, significa la enseñanza. Y ustedes pueden inclusive encontrar traducciones al español de este documento si lo buscan en Google. Si ponen exactamente esa frase, la Didach o la Didache, van a encontrar el documento y lo pueden leer. Para mí es muy edificante y porque es sumamente bíblico el lenguaje que utiliza. Y el punto del autor, al hacer referencia aquí a la Didach, es que en este documento el Padre Nuestro aparece tal y como lo vemos en nuestras Biblias en la actualidad, con la doxología. Y esto afirma, siendo la Didach un documento tan temprano del primer siglo, afirma que desde el principio mismo los creyentes ya habían incluido la doxología al resto de la oración del Padre Nuestro. Y de hecho, cuando él habla de la iglesia romana se refiere a los creyentes, a las iglesias en el mundo grecorromano de la actualidad, del primer siglo. Y también nos dice que en la práctica judía de la oración, siempre las oraciones se terminaban con una doxología, como dice por ejemplo Craig Keener, que dice que debido a que las oraciones judías se utilizaban comúnmente en contextos litúrgicos que culminaban con una declaración de alabanza, no debería sorprendernos la adición de la bendición o la doxología, tuyo es el reino, en textos posteriores al texto original de Mateo. Este otro autor también aclara aún más diciéndonos la doxología, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, amén, que no se encuentra en Lucas y en los manuscritos más antiguos tampoco se encuentra en Mateo, la vemos por primera vez en la Didach. Pero sería una conclusión completamente errónea suponer que el Padre Nuestro se oraba sin algunas palabras finales de alabanza a Dios. En la práctica judía era completamente impensable concluir una oración con las palabras "la prueba". En el judaísmo, las oraciones a menudo se concluían con un sello, una frase de alabanza formulada espontáneamente por la persona que estaba orando. Esta fue sin duda la intención de Jesús con el Padre Nuestro y lo que la congregación hacía en el periodo más temprano. Posteriormente, cuando el Padre Nuestro comenzó a ser utilizado cada vez más en el servicio como una oración común, se consideró necesario establecer una formulación fija de la doxología. Entonces, Jesús seguramente esperaba que sus discípulos asumirían tal práctica de la oración, de manera tal que ellos también iban a incluir una doxología al final del Padre Nuestro que les enseñaba. Por lo tanto, no debemos de sentirnos raros de que los textos más antiguos de Mateo, en los manuscritos, no apareciera la doxología, pero sí en los posteriores. Porque seguramente aún entre Jesús y los apóstoles, ellos de seguro concluían su oración con una doxología. Simplemente se hacía de manera espontánea. Luego se decide fijar la doxología que tenemos en la actualidad para hacerlo más oficial y más formal en relación específicamente al texto de los evangelios. Otro punto muy importante acerca de la adición posterior de la frase al texto original es que al tomar en cuenta que 1 de Crónicas 29 fue el pasaje principal de donde la sacaron, podemos ver la interpretación que los primeros creyentes tenían acerca del Padre Nuestro. Era una oración por la venida del reino del Hijo de David, quien por medio de un nuevo éxodo reuniría a la congregación de Israel, restauraría Jerusalén y reedificaría el templo. Lo que quiero decir con esto, es un punto muy vital, es que
el hecho de que una frase doxológica de Primera de Crónicas 29 fuera añadida al Padre Nuestro significa que para los creyentes el Padre Nuestro y la teología del Padre Nuestro correspondía a todo aquello que ocurre en Primera de Crónicas 29. Y es por eso que vamos a hablar de Primera de Crónicas 29. Después de 40 años de reinado sobre la casa de Judá y la casa de Israel, al acercarse al final de su vida, el rey David hace 3 cosas extremadamente significativas relacionadas a su dinastía. La primera es que hace preparativos para la edificación del templo de Yahweh o de Jehová, el Dios de Israel, el cual serviría como centro gubernamental de la tierra y por ende sería la culminación del establecimiento de su reino. Así que esta es la primera cosa. David culmina los preparativos para que se edificara este templo. Número 2. Él congrega a la nación de Israel, llamada a servir como reyes y sacerdotes, para que colaboren en la edificación del templo. Y número 3, David proclama a su hijo Salomón como rey de Israel, es decir, heredero, y por lo tanto, edificador del templo. Y antes de entrar en los pasajes de Primera de Crónicas 29, es importante aclarar que esta función y este evento particular que vamos a ver es algo muy, muy, muy significativo en relación al plan de redención del Señor, en relación a la elección de Israel, la elección de Jerusalén, la determinación del Señor de establecer su santuario y su templo en la tierra, y la responsabilidad dada al rey de Israel, como la nación elegida, de edificar este templo. Una responsabilidad que no le corresponde, ni le ha correspondido, ni le corresponderá a nadie más en toda la historia. Y por lo tanto, no hay tal cosa como otros ungidos que edifican templos para Dios. Solo el Señor ha delegado que sea el rey de Israel quien lo haga. Y sabemos que por lo tanto, en última instancia, será Jesús quien edificará este templo en Jerusalén en su venida. Ese es un punto muy importante. Pero entrando al texto, los versos 1 al 3 dicen: Entonces el rey David dijo a toda la asamblea, o la congregación: Mi hijo Salomón, el único que Dios ha escogido, es aún joven y sin experiencia, y la obra es grande, porque el templo no es para hombres, sino para el Señor Dios. Con toda mi habilidad he provisto para la casa de mi Dios. Además, en mi amor por la casa de mi Dios, el tesoro que tengo de oro y de plata, lo doy a la casa de mi Dios, además de todo lo que he provisto para la santa casa. Aquí David proclama a Salomón como el escogido de Dios para heredar el trono y como aquel que edificaría el templo del Señor, la casa del Señor. Y luego David declara que él ha consagrado todas las riquezas que ha acumulado por medio de sus batallas y sus campañas militares, y él lo ha consagrado al Señor para la edificación de su casa. Eso es algo muy significativo y de hecho está relacionado a un punto que David menciona más adelante en su oración, porque fue el Señor quien le dio las victorias militares para obtener tales riquezas. Por eso que de lo que el Señor le había dado, ellos entonces lo consagraban de vuelta al Señor. En los versos 5 al 9, David entonces llama al pueblo a ofrecer voluntariamente de sus propias riquezas y que las consagraran para la edificación del templo. Y el pueblo lo hace voluntariamente y ellos se regocijan junto con el rey, se alegran en gran manera. Y su regocijo no era simplemente algo casual, es porque ellos entendían la magnitud y el peso de lo que estaba ocurriendo en este momento en relación al templo. Ellos sabían que esto iba a redundar en la gloria del Señor viniendo a la tierra y el conocimiento de su gloria extendiéndose a las naciones, junto con muchas otras cosas extremadamente significativas. Vemos, por ejemplo, que es ese contexto en el que David ora de la siguiente manera, en los versos 10 al 20. David bendijo a Yahweh o al Señor en presencia de toda la asamblea y dijo: Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel,
nuestro Padre. Suena familiar, ¿verdad? Mateo 6. Por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Yahweh, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, te exaltas como soberano. De ti proceden las riquezas, tú reinas sobre todo, en tu mano está el poder, la fortaleza. Y David luego dice, te damos gracias, Señor, alabamos tu nombre. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que demos tan generosamente? Y él afirma, de ti proceden todas las cosas, de lo recibido de tu mano te damos. Tú mismo nos has dado el poder para acumular estas riquezas y estas riquezas entonces las consagramos a ti. Porque somos extranjeros y peregrinos delante de ti. Esta parte final es muy importante. Somos extranjeros y peregrinos delante de ti, como lo fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Es decir, no hay esperanza de vida eterna aparte de la resurrección. David, es muy importante reconocer que David tenía claro que lo que está ocurriendo aquí era de carácter temporal debido a su propia mortalidad y a la mortalidad del pueblo, y por lo tanto, aunque era algo sumamente significativo en relación al propósito eterno del Señor, más que nada apuntaba a un cumplimiento futuro basado y relacionado, repito, a lo que estaba ocurriendo en su generación, pero que no era en sí mismo. Es decir, lo que estaba ocurriendo en su generación no era en sí mismo el cumplimiento eterno o final. ¿Por qué? Porque ellos apenas habían solo recibido una administración temporal que aguardaba la redención del Señor y que el Señor le concediera al pueblo vida eterna por medio de un hijo de David que vendría. Y para los profetas, para David, aún para Moisés mismo y las generaciones más antiguas, ellos no eran ignorantes. Ellos no eran completos ignorantes que no tenían idea de qué era lo que estaba haciendo Dios y cómo lo iba a hacer. Ellos tenían un entendimiento muy claro y sólido. Y claro está, el Señor va aclarando y revelando y se lleva a cabo una revelación culminante en la venida del Mesías y en su muerte, resurrección y ascensión y en el don del Espíritu, que aclara cómo finalmente Dios iba a llevar a cabo lo que había prometido que iba a llevar a cabo, pero ellos sabían lo que Dios iba a hacer. Ellos sabían cuál era su rol y su responsabilidad como pueblo. Y eso es tan importante reconocerlo, y David estaba consciente de eso aquí en Primera de Crónicas. En los versos 16, David continúa orando al Señor. Él reconoce que la abundancia les ha sido dada por Dios y que todo es del Señor. Que el Señor probaba sus corazones en cuanto a su fe y su esperanza en Dios. Y el que ellos fueran aprobados, pasaran esa prueba, estaba determinado por su generosidad y su ofrenda en relación al templo. Luego David en el verso 18 afirma que esto estaba basado en el pacto con Abraham, Dios de nuestros padres, Abraham, Isaac, a quien Dios le prometió la tierra y por medio de quien prometió que bendeciría a las naciones. Eso es importante en relación al templo, que luego es llamado una casa de oración para todas las naciones. Y él ora por el pueblo y ora por su hijo Salomón. Luego exhorta a la nación a bendecir al Señor y todos se postran delante del Señor y delante del rey David. Es esencial que todo esto informe nuestra interpretación de la doxología en el Padre Nuestro y de hecho de toda la oración, como mencionamos en una sesión anterior. Si el pasaje es acerca de David, su reino, el templo y su hijo Salomón, entonces la frase en particular corresponde a eso. Es decir, está relacionada a David y a su reino. El reino que David dice que es del Señor, tuyo es el reino que Yahweh le ha concedido a David, el trono que él le ha concedido desde el cielo. De igual forma con el templo y con el heredero, a quien el Señor recibiría como su propio hijo. Por eso, como dije hace un momento, la frase es una afirmación del pacto de Dios con su siervo David, la cual proclama la restauración de su reino. Esto se debe a que era por medio del reinado de David como siervo y mediador que Dios ejercería desde el cielo su dominio sobre la tierra.
Esto es muy significativo. Y en sesiones anteriores, de hecho, de esta serie, hemos hablado acerca de esto. Así que yo les exhorto a que, si lo desean, examinen o revisen esas sesiones anteriores acerca del templo, específicamente la sesión donde hablamos de la frase como en el cielo, así en la tierra. Hablamos de este tema con un poco más de detalle. La frase da alabanza a Dios y proclama la esperanza de Israel, de que Jesús, el hijo de David, vendrá para sentarse en el trono de David su padre, para reunir y congregar a las 12 tribus de Israel como la nación santa y real sacerdocio, y para disponer de las riquezas de las naciones a fin de restaurar el templo de Jerusalén, que será para siempre la casa de su padre. Es muy simple y es muy directo lo que se nos dice por medio de esta doxología. Y si nosotros lo podemos apreciar de esta manera simple y directa, verdaderamente es una fuente de gozo y de ánimo para nuestro corazón y de fe. Y los pasajes que tengo incluidos en paréntesis se supone que afirmen aún más esto. En Lucas 1, un pasaje tan importante, donde cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, él declara que ella habría de dar a luz al hijo de David, el Hijo de Dios, y que él se sentaría en el trono de su padre David. Muy, muy simple, pero muy poderoso a la vez. En 1 Corintios, el apóstol Pablo nos da aún mayor claridad al describir el proceso por el cual el Mesías, el siervo del Señor, someterá a sus enemigos a lo largo de los 1000 años, pueden ver Apocalipsis 20 para eso, así como su padre David sometió a los suyos a fin de consagrar el reino a Dios, al Dios y Padre en los cielos. 1 Corintios 15, 21 y 28 dice: porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados en su venida. Pero cada uno en su debido tiempo, en su debido orden, perdón. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, es decir, después de la venida, entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? De los 1000 años. Eso luego se ve claramente en la revelación del apóstol Juan, en Apocalipsis. Cuando él, después de los 1000 años, cuando él entregue el reino al Dios y Padre, tuyo es el reino, como dijo David. Aquí Jesús va a declarar lo mismo cuando entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies, pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Este pasaje le da aún mayor sentido y significado a esa famosa realidad, esa declaración de que tuyo es el reino, el poder y la gloria. El Mesías vendrá, Él someterá bajo su autoridad a todo poder, a toda nación, toda lengua, toda tribu, aún los poderes en los cielos se someterán a su autoridad. Y una vez Él haya llevado a cabo todo este proceso a lo largo de 1000 años, como el siervo de Yahweh, entonces Él entrega el reino y Él, podemos asumir que le dirá al Padre: tuyo es el reino, tuya es la gloria para siempre. Otros pasajes de las Escrituras hacen eco de las palabras del rey David en 1 Crónicas 29 y también nos ayudan a entender la doxología, como por ejemplo Abdías 1, 15 y 21. En el 15, Abdías dice: porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Así que el contexto es apocalíptico. Se trata del fin del siglo y el día del Señor. Y en el verso 21, el profeta declara que los libertados
es decir, el remanente judío, subirá al monte Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Yahweh. Un lenguaje muy similar. Tuyo es el reino. Este pasaje es muy importante porque Esaú, sabemos, fue el hermano mayor de Jacob, pero a Jacob se le concede la primogenitura y el Señor declaró inclusive de antes de que nacieran que el mayor, Esaú, serviría al menor. Y aquí vemos al profeta dando testimonio de eso cuando afirma que en el siglo venidero Esaú estaría bajo la autoridad de su hermano menor, Jacob, es decir, Israel, porque claro está, se trata del reino que posee el Señor como heredad, es el reino de Israel, el reino de Israel. También en el Salmo 22, versos 27 al 28, dice: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Así es que serán benditas las familias de las naciones en el contexto del pacto con Abraham, por medio del reino y de la salvación que el Señor proveerá durante su reino. Porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Esa es la declaración. Tuyo es el reino y Él habrá de gobernar las naciones directamente por medio de su Mesías. El Salmo 145, 10 al 13 dice: Señor, tus obras todas te darán gracias y tus santos te bendecirán en el siglo venidero, claro está. La gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder para dar a conocer a los hijos de los hombres tus hechos poderosos y la gloria de la majestad de tu reino. Tu reino es reino por todos los siglos y tu dominio permanece por todas las generaciones. Esto nos habla acerca de los santos, una frase que designa a Israel, cumpliendo con su llamado en el siglo venidero de ejercer dominio en el contexto del reino y dar a conocer al resto de los hijos de los hombres, los hijos de Adán, las naciones, los hechos poderosos de Dios y la gloria de su reino. Es por eso, claro está, como Pablo afirma en Romanos 11, que nuestra esperanza es el cumplimiento de Israel, que es de lo que habla este salmo. Es decir, la restauración de Sión, de Jerusalén, la salvación de Israel para la gloria de Dios y el beneficio de las naciones. Ahora vamos a entrar un poco en los salmos. La frase doxológica en 1 Crónicas 29:10, que dice: bendito eres, oh Yahweh, Dios de Israel, es la frase que precede a la frase en el verso 11 de la que hemos estado hablando hasta ahora. Esta frase también es muy relevante para nuestro estudio, ya que esta predomina en los salmos y así demuestra aún más lo que realmente significa la doxología final del Padre Nuestro. Cada una de las 5 secciones principales del Salterio, que están ahí entre paréntesis, los salmos 1 al 41 y así sucesivamente, culmina con una doxología así. Estas doxologías son como juntas o costuras que unen a esas 5 secciones en un mensaje singular centrado en la esperanza davídica. En otras palabras, el mensaje principal del libro de los Salmos, como un todo, es el evangelio acerca de la restauración de la dinastía de David. En otras palabras, la venida del hijo de David. El libro de los Salmos no es una colección arbitraria de poemas y canciones que no tienen ninguna relación entre sí. Por el contrario, el libro de los Salmos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, fue compilado y fue presentado y canonizado de manera tal que comunica un mensaje particular acerca de este Mesías, acerca del Hijo de David, que es Jesús. Y estas doxologías se ven en el Salmo 41, verso 13, bendito sea el Señor Dios de Israel. Salmo 72, 18 y 19, bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas, bendito sea su glorioso nombre para siempre, sea llena de su gloria toda la tierra, amén y amén. En el 89, verso 52, bendito sea el Señor para siempre. En el 106, 48, bendito sea el Señor Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y en el 145, verso 21, dice: mi boca proclamará la alabanza del Señor y toda carne bendecirá su santo nombre eternamente y para siempre.
y luego en los Salmos 146 al 150 se ve básicamente el cumplimiento de esa realidad de que toda carne bendiga su santo nombre. Por lo tanto, estas son las doxologías particulares del libro de los Salmos que unen el libro como un todo y a su vez hacen aún más evidente ese mensaje singular acerca de la dinastía restaurada de David. En los evangelios y las cartas de los apóstoles nos topamos con varios pasajes de carácter hímnico que reflejan el mismo sentido que los salmos, dándonos mayor luz en cuanto a la conclusión del Padre Nuestro. Vemos en Marcos 11 que las multitudes decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. En Lucas 1, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Se afirma lo mismo. Juan 12, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Luego vemos en Romanos 9, 4 al 5, Pablo afirma que a los israelitas, al pueblo de Israel, les sigue perteneciendo la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Mesías, el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos o para siempre. Amén. En Romanos 16, 27, Pablo dice: al único y sabio Dios, por medio de Cristo Jesús, sea la gloria para siempre. Amén. Gálatas 1, 4 y 5 dice que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En Filipenses 4, 20, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Luego vemos en 2 de Timoteo 4:18, que mencioné anteriormente, donde dice: el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Solo para aclarar, la frase reino celestial, Pablo no está diciendo que el reino es el cielo. Él simplemente está diciendo que el reino viene del cielo. En otras palabras, es establecido por el poder y la autoridad de Dios desde los cielos. Y es de hecho por eso que se le llama en el Evangelio de Mateo el reino de los cielos. Y todas estas frases, como la siguiente en 1 de Pedro 1, 3 al 4, y la que vamos a leer a continuación, hacen eco de la doxología que vemos en Mateo. Y todas están relacionadas a lo mismo: la restauración del reino de David, como ya hemos visto. Primera de Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Cristo Jesús, quien según su misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesús de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Primera de Pedro 4:11 dice que Dios sea glorificado mediante Cristo Jesús, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y esta doxología, como veremos ahora, es una doxología apocalíptica. En otras palabras, lo que proclama y por lo que alaba a Dios es por su salvación y la manifestación y establecimiento de su reino en el día del Señor, como vemos en el libro de Apocalipsis. El enfoque apocalíptico de esta doxología es confirmado también por el testimonio profético de Juan, a quien se le confió la gran revelación acerca de la verdad de Dios en cuanto a sus pactos y promesas para con Israel y para el beneficio de las naciones. Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y aquí, aunque la palabra reino no aparece, se asume, porque gloria, honor y poder siempre estaban relacionados al carácter gubernamental del reino. En otras palabras, es una manera indirecta de decir: tuyo es el reino. Lo mismo se ve en capítulo 5, verso 13,
Oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que hay en ellos, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Capítulo 7, verso 12. Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos con capítulo 11, versos 15 al 17. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron. Y repito, la idea en estos pasajes es exactamente la misma que vemos en Mateo 6. Y simplemente nos pintan una imagen aún más clara de lo que se trata esa doxología. Apocalipsis 12, verso 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Todo, obviamente, ocurriendo en el día del Señor. Capítulo 19, verso 1. Después de esto oí una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. Así que vemos como todas estas frases nos aclaran más y más el significado de la doxología en Mateo 6. Todas están relacionadas y todas apuntan a lo mismo: la restauración del reino de David por medio del Hijo de David en el día del Señor. Para concluir, a lo largo de esta serie hemos visto que el Padre Nuestro resume el carácter o la teología bíblica de la oración, lo que es la oración en la Biblia. En otras palabras, todo lo que se enseña acerca de la oración a lo largo de toda la Biblia es presentado de manera simple y directa en este famoso pasaje. Por esa razón, como la oración modelo, el Padre Nuestro enfoca nuestra devoción y petición como creyentes en la esperanza apocalíptica de la nación de Israel, que es la venida del reino de Dios en el día del Señor. Y por tanto, nos llama a la perseverancia por el camino de la cruz a la luz de ese día. En consecuencia, esta oración define la causa o el motivo de la oración para nosotros, los creyentes. Que en su gran amor y verdad, el Dios de Israel nos ayude a crecer en fe, esperanza y amor y en una vida ferviente de oración que espera pacientemente por el cumplimiento de Israel en la venida de nuestro amado Señor Jesús, el Mesías de Israel, el Hijo de David. Amén.